un texto, un libro, no puede salvar. Existe una inseparable unidad entre la Sagrada Escritura y la tradición, ya que ambas proceden de una misma fuente. 253 padres sinodales, 8 patriarcas, 52 cardenales, 2 arzobispos mayores, 79 arzobispos, 130 obispos. En las Escrituras, cuando las personas escuchan la palabra de Dios, hacen experiencia de vida verdadera. Si la rechazan, la vida termina siendo una tragedia. La escucha es una cosa seria. Escuchar la palabra de Dios significa comprender lo que se proclama, meditar sobre ese anuncio para que se vuelva parte de la vida concreta. Padres sinodales, 51 de África, 62 de América, 41 de Asia, 90 de Europa, 9 de Oceanía. Confesiones: cristiana católica, cristiana no católica, judía y ortodoxa. La palabra de Dios es un hecho. Es la persona de Jesucristo que los apóstoles encontraron cuando caminaba por la orilla del mar de Galilea y que la Iglesia proclama como alguien que se puede encontrar hoy en día en las calles de nuestra vida. Puesto que la palabra de Dios es, ante todo, la persona misma de Jesucristo, la escucha de la palabra en las Sagradas Escrituras debe conducir a un encuentro fuerte y personal con Él. Él es la palabra de Dios y nosotros debemos leer las Escrituras, la palabra de Dios, a la luz de Cristo, que nos da su Espíritu para comprenderla mejor. Convocados por el Santo Padre Benedicto XVI, los padres sinodales permanecen por un lapso de casi un mes en Roma en la 12ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos para dedicarse en una atenta y pausada reflexión a la palabra divina. El objetivo del sínodo es especialmente pastoral y misionero. Propondrá las orientaciones pastorales para reforzar la práctica del reencuentro con la palabra de Dios como fuente de vida, analizando lo recibido del Concilio Vaticano II sobre la palabra de Dios en relación a la renovación eclesiológica, al ecumenismo y al diálogo con las naciones y las religiones. La palabra de Dios, aunque la leamos del libro, nos transmite una historia de milenios atrás. Aunque lleve signos de una cultura que nos es poco conocida, sin embargo, se pronuncia ahora, se dirige a mí. La palabra resuena desde el eterno presente de Dios. La Biblia es el medio principal con el que buscamos la dirección de Dios en las circunstancias de nuestra vida, la guía determinante para nuestras vidas, lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios nos está llamando a hacer. La Iglesia existe para colaborar en el diálogo constante de Dios con el mundo. La palabra de Dios es su razón de ser, el sustento de su vida, el corazón de su actividad. Por esto, a través del lente de la palabra de Dios, es necesario que la misión de la Iglesia sea entendida en términos de diálogo. La palabra es mucho más que la Biblia.
Predicar con el testimonio, para que las homilías sean creíbles. La meditación orante de la palabra de Dios. Dificultad de los cristianos para leer y meditar el Antiguo Testamento. Equilibrio e integración entre fe y ciencia bíblica. Traducción y distribución de la Biblia al alcance de las diversas culturas y de las clases empobrecidas. No podemos olvidar los frutos que la palabra de Dios, caída como semilla, produjo y sigue produciendo en los corazones de los fieles y de todos los hombres de buena voluntad, y por consiguiente en toda la historia. Es necesario que nuestro lenguaje no caiga en la equivocada expresión las tres religiones del libro. El cristianismo es religión de la palabra. Es importante que nos comprometamos a construir una cultura que vea la Sagrada Escritura como una palabra viva, dinámicamente abierta a la verdad de la revelación que ésta contiene. Como recuerda el apóstol, la palabra de Dios no está encadenada. Nos encontramos siempre ante la imposibilidad de agotar la palabra de Dios. Es como la zarza que arde y no se consume. Con el interés de constatar la realidad de cómo se entienden, distinguen y relacionan conceptos relativos a la revelación, el documento sobre las líneas de acción del Sínodo, presentado en abril del 2007, incluyó un cuestionario de 21 preguntas dirigidas a las conferencias episcopales del mundo, a los sínodos de las iglesias orientales, a la curia romana y a la unión de superiores generales de las congregaciones y órdenes religiosas. El cuestionario contenía preguntas tales como: ¿qué idea se tiene de revelación, de palabra de Dios, de Biblia, tradición, magisterio? Las líneas de acción se enriquecen y afinan gracias a las respuestas recibidas, sobre todo en el área de la acción pastoral. Estas afectan positivamente el documento Instrumentum Laboris, síntesis del contenido a tratar y del sondeo realizado, materia prima de reflexión sobre la cual se apoyan los participantes a la asamblea sinodal. La estructura real del ser humano, de cada ser humano, de todo ser humano, es esencialmente dialógica. Esta constitución de la persona humana depende, en primer lugar, de su condición creatural. Dios nos creó para que entremos en diálogo con Él. En el fondo de nuestro ser descubrimos una dinámica dialogal que nos hace distintos de los demás seres de nuestra experiencia. Y, así, nuestra existencia personal es ante todo de oyentes. Al ser humano le constituye como tal su capacidad para escuchar a Dios. Para una inculturación eficaz, la palabra de Dios debe echar raíces profundas en los corazones de las personas y hacerse carne. La Biblia debería traducirse en la lengua local como primer paso hacia una inculturación, con la finalidad de hacer que la palabra de Dios sea más accesible a los fieles.